Bueno, pues muchas gracias también por mi parte a Valgray y también a Iván por su presentación, que sí que es cierto que está en cierta manera relacionada porque también es una colaboración. Y bueno, como bien ha dicho Ana, yo voy a hablar sobre sistemas multiagentes y el uso de LLMs locales para contadores inteligentes. Decir bueno, que este proyecto es un proyecto relacionado con una financiación por parte de Horizonte Europa. Como bien ha dicho Ana, mi línea de investigación está más relacionada con la extracción de datos y de información web, pero sí que es cierto que surgió esta oportunidad de realizar una estancia internacional. Era un tema que me llamaba la atención, que también se trabajaba con datos y pues me animé. Y bueno, apliqué y por poneros un poco de contexto, este trabajo y este proyecto se ha estado realizando durante 4 meses en el Know Center, un centro de investigación en Graz, en Austria, y también en colaboración con una empresa eslovena, Iskra Emeco, que se encarga, pues bueno, es una compañía eléctrica que tiene contadores inteligentes en empresas, en domicilios y demás, y que pues gracias a ellos nos han aportado unos datasets reales y empresariales que se utilizan en su día a día y que pues son muy útiles de cara a la investigación, ¿no? Porque muchas veces solo se suelen utilizar datasets más académicos o aplicados a la investigación, ¿no? Y no tanto al mundo empresarial. Entonces, bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Para poneros un poco en contexto. Todos sabemos que tanto en el mundo empresarial, tanto los datos como el tiempo y el dinero son lo más importante, quizás, esas tres cosas. Y este proyecto tiene un poco el objetivo de poder resolver estos tres problemas, ¿no? Que quizá estas empresas, estas compañías tienen. Y es que, como vemos aquí, actualmente las infraestructuras de recopilación de datos de estos contadores inteligentes pues se realizan en intervalos de 10-15 minutos. Estos son una acumulación de millones de datos cada día y existen ciertos operarios, cierto personal en estas compañías, como son los Energy Management Officers, que son expertos en red, pero que no tienen este expertise técnico, no son ingenieros de datos y por tanto muchas veces no saben consultar estos datasets con, pues bueno, en lo que suele ser más habitual, con consultas SQL, ¿no? Esto hace que cuando ellos tienen que tomar decisiones sobre estos datos, decisiones normalmente críticas sobre tarifas, sobre decisiones sobre la red directamente, tengan que consultar directamente a estos técnicos y esto puede pasar de ser una tarea que lleve horas a que pase a ser días. Y el tercer punto también es que lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Y por lo que estoy aquí, ¿no? Que son soluciones relacionadas con inteligencia artificial, vale, pues vamos a hacer un sistema que pueda ayudar a este personal a no tener que depender de un técnico ingeniero para poder realizar esta labor, ¿no? El problema es que, como bien he dicho, sabemos que estamos tratando con datos empresariales, confidenciales, también de personas, de empresas, como he dicho, son domicilios. Entonces, pues no es muy viable utilizar LLMs que están alojados en cloud, ¿no? En terceros, que al final son los más potentes, ¿no? Desgraciadamente, pero con este sistema intentamos buscar que se utilicen modelos locales y de pesos abiertos para que sea accesible para estas empresas también y poder proteger estos datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿el objetivo cuál sería? Sería contestar a la pregunta de ¿puede un operador hablar con sus contadores directamente? Es decir, traducir las preguntas que tiene el operador a un lenguaje natural, este lenguaje natural traducirlo a un código ejecutable sobre las bases de datos y a través de los resultados obtenidos poder interpretar también estos resultados de manera que sean útiles y faciliten la toma de decisión de estos operarios, ¿no? Entonces, como he dicho, las tres características fundamentales serían que la arquitectura cumpliera con esta privacidad de utilizar LLMs locales, con pesos abiertos, de manera que todo sea mucho más accesible y mucho más sencillo para operar para estas empresas, ¿no? Sin que haya intermediarios técnicos para evitar
este incremento temporal que he comentado y además que las respuestas que se le dé a los operadores sean respuestas fundamentadas con expertise en dominio energético y que se adecúen también a ciertos estándares y normativas que hay en el sector europeo. Entonces, la arquitectura que proponemos en este trabajo, en este proyecto, es esta que veis en pantalla, en la que pues, es un sistema multiagente con 3 agentes, ¿vale? En primer lugar estaría el orquestador, que sería quien recibiría la consulta en lenguaje natural por parte del operador y quien, digamos, elaboraría el plan, también localizaría cuál es la intención de esa pregunta y seleccionaría el contexto energético, que eso lo explicaré más adelante, que enviará tanto al agente de codificación como al intérprete, ¿vale? El agente de codificación se encargaría de ejecutar las consultas, bien SQL o también Python, si por ejemplo se requiere de generar una gráfica, una tabla que sea de utilidad para el operador, ¿no? Y para darle un poco más de facilidad en la toma de decisión. Y por último, el intérprete, que en base a estos resultados y en base al contexto que el orquestador también le ha proporcionado, pues puede llevar a cabo una explicación mucho más fundamentada y que al operador le llegue, pues eso, en un lenguaje que entienda, ¿no? Porque tampoco buscamos que el operador sepa de inteligencia artificial, sepa de modelos, simplemente que sea lo más natural posible, ¿no? Existen distintos patrones de arquitectura que suelen seguir los orquestadores en estos sistemas multiagente. Nosotros nos hemos decidido por el plan de execute, que se basa en lo que he dicho, es decir, planear lo que se va a hacer antes de ejecutarlo. Para ir un poco más en profundidad con la tarea de cada uno de estos agentes, en el caso del orquestador, lo que haría sería clasificar la consulta en 13 categorías que hemos establecido y hemos verificado y validado también con la empresa, porque, claro, los componentes del grupo que hemos estado desarrollando este proyecto, ninguno somos expertos en energía, entonces teníamos que estar realizando reuniones con la empresa y validando cada paso que dábamos en la construcción del sistema. Después de clasificar, digamos, la intención o la pregunta en una categoría, generaríamos un plan indicando cuáles son aquellos canales, aquellas columnas del dataset que son de más interés para el agente de código a la hora de elaborar la consulta SQL. Y también se seleccionaría, como he comentado, el conocimiento exacto tanto para el coding agent, el agente de código, como para el intérprete. Y esto tiene una explicación que explicaré más adelante. El agente de codificación lo que haría sería, recibiría parte del contexto, recibiría también el esquema del dataset sobre el cual se quiere hacer la query. Y además también hemos implementado un sistema de autocorrección de sí mismo, de manera que cuando se haga una consulta SQL que no sea sintácticamente válida, pues un loop interno para ese agente para que pueda él a sí mismo corregirse y poder elaborar la consulta correcta. Esto es enviado al intérprete, quien, pues, como he comentado, resume los resultados de una manera sencilla para el operador, distinguiendo entre las distintas anomalías que existen y que se establecen en estas normativas y haciendo esta respuesta equilibrada entre, bueno, pues esta inferencia causal, ¿no? Esta libertad que le damos al LLM de interpretar el resultado, pero también con hechos, ¿no? Que es por ello por lo que el orquestador le envía el contexto que necesita. Una de las características del sistema es este LLM Ascurator que le hemos llamado, que es una inyección selectiva del conocimiento en lugar de utilizar un sistema RAG. Para los que no sepan lo que es un sistema RAG muy rápido, es de alguna manera cuando tenemos este tipo de sistemas y nosotros tenemos, imaginemos una empresa con mucha documentación, en lugar de pasar todos los documentos a la LM porque la ventana de contexto sería enorme y es inviable, el sistema RAG lo que hace es que en base a la consulta selecciona, puede ser por ejemplo por palabras clave, aquel contexto o contenido que puede ser más interesante. Entonces, en nuestro caso, lo que realizamos fue desarrollar una base de conocimiento basada en glosarios típicos del dominio de la energía.
también correlaciones entre las distintas variables que se pueden dar para llegar a conclusiones a la hora de interpretar los resultados. Y, como he explicado, el orquestador sería quien haría de RAG en este caso, pero dejaríamos al LLM que filtrara aquella información directamente y le pasara la información tanto al agente de codificación como al intérprete. Entonces, por poneros un ejemplo, sería, por ejemplo, ¿qué contadores registraron tensiones de fase por debajo de 207 voltios durante más del 1% de las medidas en enero de 2025? Aquí el orquestador detectaría que es una consulta de cumplimiento y prepararía un plan de ejecución y contexto para el agente codificador. El agente de codificación generaría la consulta SQL sobre la base de datos y el intérprete agent, digamos, fundamentaría el veredicto de la evidencia y se la pasaría al usuario, ¿no? Y esta sería pues, un ejemplo de lo que recibiría el usuario, tanto el resultado de la consulta como la explicación por parte del intérprete. Entonces, ¿cómo hemos validado este sistema? Pues lo que pensamos fue, vale, tenemos nuestro sistema multiagente, pero lo tenemos que comparar con lo que realmente y normalmente se utiliza, ¿no? Porque ¿por qué utilizamos un sistema multiagente? Entonces también desarrollamos una estructura monolítica, una arquitectura monolítica, donde simplemente teníamos un LLM al que le pedíamos a través del prompt que hiciera todas las tareas, tanto de orquestador, en este caso, como de agente codificador, como de intérprete, y le pasábamos todo el contexto del dominio directamente, ¿vale? Como veis aquí, para explicaros un poco, el escenario base sería incluyendo el esquema de base de datos como contexto y toda esta base de conocimiento que he comentado. El segundo sería con la autocorrección en el agente codificador que he comentado. Y para el caso del multiagente, lo mismo, pero pues bueno, distintos casos, poniendo en on y en off, pues tanto la autocorrección como este filtrado de conocimiento para poder evaluar cada una de las partes cómo afecta al sistema multiagente de manera más positiva o negativa. Sobre los datos que hemos utilizado datos industriales, han sido en total 3 datasets, que son en total unas 7 millones de filas, y hemos construido un dataset, digamos, Gold, sobre el que evaluar en base a distintas plantillas de lo que podría ser una consulta natural de estos operadores y también clasificándolo en dificultades para ver cómo se comporta el sistema para consultas más simples, para consultas más normales y otras más difíciles. Y en cuanto al estudio anterior de esos 6 escenarios, los hemos ejecutado sobre 2 niveles. Primero local, es decir, un modelo pequeño como es Qwen 3.5 de 9 billions, porque es un modelo que cabe en un hardware que se puede permitir una empresa normalmente, ¿vale? Y lo que queremos, uno de los objetivos es evaluar esto. Y luego probando el sistema multiagente, pues en un modelo muchísimo más grande, como es este que veis aquí, comparándolo un poco más con pues los típicos Claude, los modelos de OpenAI y Gemini, para ver cómo se comporta también ahí. Entonces, también cómo medimos el éxito y todas las métricas. Por una parte tenemos tanto X como M, que básicamente mide cómo de bien está hecha la consulta SQL y también el resultado que devuelve si se corresponde con el que hemos establecido como goal, ¿no? Como el bueno, como el esperable. Luego también queremos evaluar la calidad de interpretación y de visualización por parte del intérprete y para esto hemos seguido una estrategia de utilizar el LLM como juez, ¿no? Y también estamos haciendo una evaluación humana por parte de estos expertos en la empresa para que también nos den su feedback sobre los escenarios que he comentado antes. Y por supuesto, el tiempo que lleva cada uno de los sistemas, tanto el monolítico, digamos, el single agent, como el sistema multiagente, así como pues el consumo de tokens de cada uno de ellos. Entonces, respecto a los resultados, al contrario de mi compañero Iván, no me han permitido mostrarlos. Queremos enviar el paper a finales de este mes y pues son los resultados confidenciales en este momento. En caso de que acepten el paper los podréis ver. Pero sí que os puedo hacer un poco de trampa y adelantar que normalmente cuando utilizamos modelos pequeños y locales,
para este tipo de tareas el sistema multiagente funciona mejor que un solo agente, ya que al tener una ventana de contexto mucho menor, se equivoca mucho más, alucina mucho más cuando es un solo agente. Sin embargo, si montamos un sistema multiagente donde cada uno de los agentes está especializado en una tarea, suele funcionar mejor. Cuando ampliamos el modelo a utilizar un modelo mucho más grande, con una ventana de contexto mucho más grande, sí que son más capaces de realizar toda esta tarea, digamos, de una. No hace falta un sistema multiagente. Y el sistema multiagente también debemos saber que implica mayor tiempo y mayor consumo de tokens porque son más llamadas. Pero como digo, lo que también estábamos buscando es que se pueda ejecutar localmente eh, y tener esta privacidad por parte de las empresas. Y con estos modelos locales y abiertos, pues podría ser una posibilidad, ¿no? Queremos dar opciones a este tipo de compañías. Y lo más importante, las lecciones que he aprendido con el desarrollo de este proyecto es que normalmente el enemigo número uno de estos sistemas, sobre todo cuando el contexto es pequeño y los modelos son pequeños, es la alucinación de esquema. Y es que se inventa columnas de la base de datos, se inventan datos que a veces no están en el propio dataset que está leyendo. Por eso es muy importante cómo orquestar todo este proceso y cómo hacer consciente a cada uno de los modelos del esquema de la base de datos que estamos consultando. Los benchmarks académicos y normalmente los que he visto en el estado del arte no se parecen a los del mundo real. Normalmente hay sistemas parecidos que logran una precisión del 70, 80, 85%, pero luego también hay otros trabajos que demuestran que sobre benchmarks y datasets reales del mundo empresarial que tienen fallos, que tienen, pues bueno, muchos errores, esto baja a un 30%, por lo que, bueno, veréis los resultados, pero hemos superado esto en base al estado de arte. Más contexto no es siempre mejor contexto. Creo que para estos tipos de sistemas donde tenemos que meter mucha información y tenemos que hacer consciente al sistema de qué es lo que queremos, necesitamos elegir, sobre todo en modelos pequeños, como digo, en modelos grandes, todos si habéis probado modelos grandes de inteligencia artificial, le podéis pasar documentos, información que pocas veces se pierde, pero con modelos pequeños esto es clave. Y también comentar que he utilizado el mismo modelo para cada uno de los agentes para evitar incrementos de tiempo, ya que si utilizas modelos distintos en cada uno de los agentes, este swap de modelos, si no tienes el hardware necesario, pues incrementa bastante la ejecución. Y como conclusiones, ya para terminar, creo que me he pasado un poco de tiempo, la privacidad puede ser una propiedad arquitectónica, no una promesa. Los LLMs, tanto abiertos como locales, hacen viable este análisis convencional para datos que son sensibles. Y ya no hablo solo del sector energético, también podemos llevarlo al sector sanitario, ¿no? De la medicina y de todo este tipo de casos. La descomposición multiagente con la selección de conocimiento puede atacar dos cuellos de botella, que es la barrera técnica del operador que he comentado al principio y los límites del contexto que suelen tener estos modelos. Y como próximo hito lo que tenemos es enviar el artículo a la conferencia final de mes con todos los resultados, con todos los benchmarks y con todas las plantillas de evaluación, prompts utilizados en abierto para que todos podáis consultarlos y utilizarlos. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tenéis algunas preguntas. Muchas gracias, Carlos. Vamos a abrir turno de preguntas. Tienes por aquí unos cuantos aplausos. Gracias. Bueno, yo mientras preguntan y no preguntan, primero me parecen muy, muy prometedoras, ¿no? Las conclusiones de lo que comentas y la buena noticia de lo bien que está funcionando los modelos en local, porque ahora pues también hay mucha preocupación por la dependencia y por la soberanía, ¿no? Sobre todo aquí a nivel europeo y la dependencia de otros países. Entonces, ver que podemos trabajar incluso mejor en local y con modelos pequeños, la verdad es que es muy buena noticia. Luego quería preguntarte dos cosas. Por un lado, si habéis probado esto ya con operarios finales, que sean los que tienen que interactuar y que sean ellos los que hablen directamente con su propio lenguaje, qué resultados y qué feedback os pueden haber dado. Y luego también quería preguntaros si habéis hecho alguna adaptación
al lenguaje del dominio en el que se está trabajando para que el LLM esté más adaptado a la terminología que se esté empleando, o si es algo que tenéis previsto hacer. Sí, contestando a la primera pregunta, justamente hoy o la semana que viene, como tarde, he preparado pues toda esta evaluación que los operarios van a realizar en la empresa y que nos servirán también para publicarlo en el paper. He comentado en la presentación que estamos utilizando a un LLM como muy fuerte, muy puntero, que haga como humano para evaluar pues la calidad de la interpretación de todos estos resultados, pero que también queremos tener directamente esta evaluación humana. En menor medida, digamos, porque la capacidad que tiene un LLM o sea, no se cansa, un humano sí, pero sí que está pendiente. Queremos enviarlo la semana que viene a la empresa para tenerlo para el paper y así poder compararlo también con lo que puede evaluar un LLM, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, totalmente. O sea, una de las piezas clave de este sistema es que al utilizar modelos pequeños, estos modelos también han sido entrenados con mucho menos datos, tienen mucho menor contexto bueno, pues distintas métricas, ¿no? De lo que es un amperaje, de lo que es eh, pues energía importada, exportada, tarifas, todo esto tiene mucha menor idea. Entonces, una de las partes es esta de proveer al sistema, al orquestador, de un contexto del dominio energético, darle información sobre correlación entre variables para que sepa qué pasa cuando este valor es mayor que este en esta situación, todo esto. Y el orquestador en este caso es el que se encarga de pasarle tanto al codificador como al intérprete esta información que por entrenamiento quizá no ha sido posible, pero que nosotros estamos aportando ad hoc para este caso energético. Si quisiéramos aplicar este sistema en otro sector, pues tendríamos que proveer de otra información al sistema.